Un cometa 3 veces más alejado del Sol que la Tierra parece respirar. 3. E Atlas libera 40 kilogramos de agua cada segundo, en un frío profundo, donde los cometas deberían dormir. Si eso suena imposible, quédate conmigo, porque esta paradoja solo se vuelve más extraña. Empecemos por lo que podemos demostrar. Ojos ultravioleta en órbita. El telescopio Swift de la NASA captó un halo fantasmal de hidroxilo rodeando a 3I Atlas. El hidroxilo se forma cuando la luz solar desintegra el agua. Así que, si ves O, el agua estuvo allí hace unos momentos. Procesando los fotones, se obtiene una tasa asombrosa de aproximadamente 1,35 por 10 a la 27 moléculas por segundo, lo que se traduce en unos 40 kilogramos por segundo, vertidos al espacio a 3,5 unidades astronómicas del Sol. Eso está más allá de la órbita de Marte, donde la luz solar es un susurro y la mayoría de los cometas son hielo. Entonces, ¿qué convierte una roca helada interestelar en una fuente tenue y distante? La física de los cometas suele seguir un guión ordenado. A medida que un cometa cae hacia adentro, la luz solar calienta el hielo superficial. El sólido se convierte directamente en gas, la sublimación, expulsando a través de poros y respiraderos, arrastrando polvo consigo para construir la coma y la cola clásicas. Pero ese motor necesita calor. Lejos del Sol, el hielo de agua está sellado. Nuestros cometas locales rara vez se despiertan tan temprano. 3I Atlas, o no, recibió el memorándum o escribe el suyo propio. Pongamos el comportamiento en una escala simple. Duplica la distancia al Sol y obtienes una cuarta parte de la luz. Ley básica del cuadrado inverso. A más de 3 unidades astronómicas, la energía disponible es escasa. Y, sin embargo, la señal no es un goteo. Parece un sistema ya en segunda marcha, expulsando el agua de un coche pequeño cada minuto, en un régimen que llamaríamos demasiado frío para importar. Esa es la paradoja que cautivó a los astrónomos. Y por eso, los telescopios de todas las longitudes de onda tomaron un número. Hay 3 posibilidades claras. 1. Nuestros umbrales de activación para cometas distantes están equivocados, porque la microfísica es más astuta que nuestros modelos. El hielo poroso, las texturas extrañas y los volátiles enterrados pueden canalizar la luz solar donde cuenta. 2. El inventario de este objeto es diferente, con hielos supervolátiles o compuestos químicos que liberan agua indirectamente. 3. Los datos se están mal interpretando. Pero la línea de hidroxilo es un sustituto sólido, y equipos independientes vieron lo mismo. Cuando los números convergen, escuchamos. ¿Ya has visto visitantes interestelares antes? O Oumuamua, que se negó a comportarse como cualquier cometa que conocemos, y se alejó con un empujón sobre el que todavía discutimos. Borisov, lo opuesto, gloriosamente cometario, rico en monóxido de carbono, extraño pero familiar. 3I Atlas se inserta en su propio nicho, no seco como Oumuamua, no confortable como Borisov, activo temprano, verde más tarde y químicamente demasiado obstinado. ¿De dónde viene importa? Porque la cuna escribe las reglas. También está el cambio de color como señal. Las imágenes de Atlas comenzaron bastante neutras y luego derivaron hacia un verde espeluznante a medida que se calentaba. Una señal de que nuevos emisores, bandas de cianuro, níquel atómico, se estaban encendiendo. El brillo no solo aumentó suavemente con la luz solar, saltó como si un interruptor oculto se hubiera accionado. Ese comportamiento de encendido es una pista. Sugiere capas, umbrales y depósitos que se activan en su horario, no en el nuestro. Así que vamos a hacer esto como una investigación adecuada. Probaremos el balance energético, lo compararemos con cometas de origen local y preguntaremos por qué este rompe filas a distancia. Examinaremos los espectros en busca de metales que normalmente no aparecen y de volátiles que reescriben los papeles del agua y el dióxido de carbono. Y mantendremos un ojo en la órbita porque la trayectoria dice el origen y el origen explica la química. Si un cometa puede parecer vivo sin estar vivo, está bien para mí. Significa que la física es lo suficientemente dramática como para simular un latido del corazón.
significa que el frío entre los mundos no está vacío, solo lento. Y significa que podríamos estar viendo por primera vez un libro de reglas redactado alrededor de otra estrella, filtrarse en el nuestro línea por línea. Quédate conmigo. Los números se mantienen, el misterio se profundiza y la siguiente pista espera en el verde. Cuando las vibras son extrañas, los números son donde empezamos. El hidroxilo no es poesía, es un recibo. La luz solar golpea el agua, la rompe, y uno de los fragmentos es O. Si puedes contar O en ultravioleta, puedes calcular cuánta agua debe estar rompiéndose ahora mismo. Haz la transferencia radiativa, aplica las eficiencias fluorescentes y llegas a una cifra contundente para 3I Atlas, aproximadamente 1,35 por 10 a la 27 moléculas de agua por segundo. Convierte de moléculas a kilogramos y te encontrarás mirando unos 40 kilogramos cada segundo. Espacio frío, matemáticas calientes, sin adornos. Ahora alinéalo contra el balance energético. En términos generales, la potencia del Sol a una distancia dada escala con el cuadrado inverso, a 3,5 unidades astronómicas. Un cometa recibe apenas el 8% de la luz solar que recibe la Tierra. Toma la regla general simple de temperatura de equilibrio, 278 Kelvin, dividida por la raíz cuadrada de la distancia en AU, y llega cerca de 150 Kelvin. Eso está por debajo de la zona de activación cómoda para el hielo de agua. En laboratorios y modelos, el agua tiende a permanecer tranquila a esas temperaturas. Monóxido de carbono y dióxido de carbono. Claro, pueden animarse más lejos. Agua, no habitualmente. Entonces, ¿cómo funciona una fuente donde la fuerza debería estar congelada? Una respuesta es la geometría. Las superficies no son planas. Hay un laberinto de poros, grietas y huecos. La luz solar puede canalizarse hacia pozos, el calor puede permanecer, y los bolsillos de hielo pueden experimentar microclimas localizados que son más cálidos que el promedio global. Otra respuesta es que la sublimación es un juego de umbrales. Durante un tiempo no sucede mucho. Luego se abre una pequeña grieta, sale gas, la presión local cae y de repente más hielo ve vacío y se vaporiza. Un goteo desencadena una cascada. También debemos ser honestos acerca de las cadenas de sustitutos. No vemos agua líquida. Inferimos agua de la luminosidad de la emisión de O a través de factores de conversión que dependen de la eficiencia con la que los fotones solares excitan la molécula y cuánto tiempo sobrevive O antes de ser destruido. Esos factores tienen incertidumbres, pero no son conjeturas descabelladas. Están firmemente establecidas por décadas de observaciones de cometas. Múltiples instrumentos pueden mirar diferentes bandas y cotejar. Cuando los análisis independientes llegan a la misma tasa de producción, la aguja se mueve de tal vez a prestar atención. El contexto ayuda. Los cometas típicos del sistema solar se despiertan en agua alrededor de 2 unidades astronómicas, a veces más cerca. Antes de eso, el espectáculo a menudo lo impulsan el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, que se liberan a temperaturas más bajas. Es por eso que los cometas distantes pueden brillar sin que las líneas de agua aumenten. 3I Atlas complica el guión. Estamos viendo una fuerte evidencia de O derivado del agua, a una distancia donde el agua es normalmente una flor de invernadero. O el hielo está inusualmente expuesto, el núcleo es inusualmente oscuro y absorbe calor. La porosidad está haciendo acrobacias. O hay química en juego que libera agua indirectamente. Hay una escotilla de escape tentadora, pero peligrosa. Culpar a los datos. Quizás la resta de fondo fue demasiado agresiva. Quizás el modelo de coma asumió una velocidad de expansión incorrecta. Quizás las eficiencias fluorescentes fueron incorrectas para este campo de radiación. Justo. Deberíamos presionar los números hasta que se rompan o se nieguen. Así es como la ciencia se mantiene honesta. Sin embargo, hasta ahora, la tasa se mantiene bajo diferentes suposiciones dentro de márgenes de error razonables. La señal no es un susurro. Es un fuerte susurro en un fondo silencioso. Aquí es donde se pone aún más interesante. La historia del agua no vive aislada. A medida que 3I Atlas se desplazaba hacia adentro, otras líneas de emisión, cianuro, níquel atómico,
comenzaron a aparecer, y el brillo de esas bandas creció más rápido de lo que predeciría solo la luz solar. Ese aumento superlineal insinúa interruptores que se accionan, depósitos que se agotan y fuentes distribuidas que se forman en la coma a medida que diminutos granos helados se elevan del núcleo y comienzan a sublimarse por sí mismos. Si la propia coma se convierte en una fábrica, el cálculo de la energía cambia. No solo calientas una superficie, calientas una nube. Entonces, ¿qué sobrevive al contacto con la aritmética? 1. La detección de hidroxilo implica una pérdida real y sostenida de agua a una distancia hostil. 2. El balance energético es ajustado, pero no absurdo, si la microestructura, la porosidad y el levantamiento de granos hacen el trabajo pesado. 3. El comportamiento es inconsistente con cometas de rutina y firmemente en territorio de prestar atención. Los números no se inmutan, tampoco se explican a sí mismos. Ese es nuestro trabajo, lo que nos lleva al color, porque la siguiente pista espera en un tono que el cielo nocturno rara vez luce. Y una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Has visto cometas brillar antes, blanco polvoriento, quizás un azul tenue, de colas iónicas. Pero Three Eye Atlas hace algo que hace que los astrofotógrafos se froten los ojos. Se vuelve verde, no un tinte tímido, un lavado vívido, casi neón, que se arrastra por la coma y se niega a ser sutil. La noche adquiere un nuevo color y con él una nueva pregunta. ¿Qué ilumina esta lámpara? Dos culpables se adelantan. Moléculas de cianuro radiando en el verde y níquel atómico, cantando su propia línea brillante. Ninguno es impactante de forma aislada. Las bandas de CN son habituales en los espectros de cometas y los átomos de níquel pueden aparecer cuando se liberan metales. Lo impactante es el momento y la intensidad. A medida que Three Eye Atlas se movía hacia adentro, esas líneas no solo escalaban con la luz solar, se dispararon superlinealmente. Esperas que el brillo siga el cuadrado inverso de la distancia. Mitad de distancia, aproximadamente 4 veces la luz. Aquí, el ascenso supera las matemáticas, como si al accionar un interruptor oculto se encendieran bombillas adicionales que no sabíamos que estaban conectadas. Ese comportamiento de encendido es la huella dactilar, dice Umbrales. Algo cruzó una línea de temperatura, una línea de presión, una línea estructural, y ahora se permite una nueva química. Por debajo de la línea, silencio. Por encima de la línea, fiesta. Así es como se comportan los materiales reales. El hielo no es una losa perfecta, es un laberinto. Poros, vetas, inclusiones, cavidades. Una región permanece fría mientras que otro bolsillo iluminado por el sol se calienta lo suficiente como para sublimar un volátil que estaba atrapado un momento antes. El gas se filtra, levanta polvo, y de repente se enciende un segundo motor distribuido, la propia coma. Imagina diminutos granos helados arrancados de la superficie por la primera desgasificación. Se desplazan, todavía fríos. A unos pocos miles de kilómetros de casa, absorben más luz solar. Cada grano es su propio mundo en miniatura. Uno por uno, cruzan sus umbrales personales y comienzan a sublimar. Ahora, los emisores verdes no solo están unidos al núcleo, son fábricas flotantes, pintando la coma de adentro hacia afuera. Eso convierte el cuadrado inverso en una curva peor que el cuadrado inverso, porque aumentas tanto la iluminación como el número de fuentes activas. Un bucle de retroalimentación, un fusible que se quema a través de la nube. ¿Podría la superficie sola explicarlo? Quizás. La fractura térmica puede abrir material fresco. Si las regiones soleadas y sombreadas estresan la corteza, nuevas grietas exponen bolsillos que estaban aislados. Hielo fresco significa gas fresco. Gas fresco significa más granos liberados. Esto también alimenta el bucle, pero la amplitud del color insinúa algo más allá de un puñado de respiraderos. El verde se extiende amplia y rápidamente, consistente con muchos emisores activándose en toda la coma. No solo un solo chorro tallando una raya, ahora sobre el níquel. En la mayoría de los cometas, si los metales comienzan a aparecer, el hierro los acompaña. Aquí, el níquel se lleva el protagonismo y el hierro se queda en los bastidores, si es que aparece.
Combinado con la intensificación del verde, obtienes un dúo extraño. CN, impulsado por volátiles más níquel atómico, amplificando al unísono. Eso sugiere una activación en capas. La actividad relacionada con el agua primero libera los granos. Luego, las fuentes de cianuro y níquel, probablemente atrapadas en diferentes matrices o unidas en compuestos frágiles, cruzan sus umbrales y inundan el espectro. La secuencia importa porque nos habla de la pila de hielos y la química de la guardería donde se formó 3I Atlas. Hay una objeción digna de ser escuchada. Quizás los cambios en la geometría de visualización, el ángulo de fase o los rangos de banda del instrumento exageraron el aumento del verde. Es sensible verificar. Sin embargo, detecciones multiinstrumento, diferentes observaciones, diferentes noches, todas vieron el mismo aumento. Cuando el efecto sobrevive a ojos diversos, rara vez es un fantasma de calibración. Por lo tanto, el verde no es un estado de ánimo, es un mecanismo. Atlas revela que los cometas pueden comportarse como sistemas con válvulas y pestillos, no solo como bolas de nieve pasivas. Nos dice que se ha accionado un interruptor, y ese interruptor probablemente esté distribuido a través de una nube de granos que se despierta en oleadas. Y si un cometa puede hacer eso en el frío, entonces pequeños cambios en el calor pueden orquestar grandes cambios en la luz. Próximo, un misterio metálico que se niega a viajar con su compañero habitual. El níquel sube al escenario solo, y esa elección podría reescribir un capítulo de la química de los cometas. Se supone que los metales en los cometas cazan en pareja. Cuando un núcleo se calienta lo suficiente como para liberar átomos, el hierro y el níquel aparecen juntos como viejos amigos, que siempre dividen la cuenta. Ese es el patrón en nuestro vecindario con 3I Atlas. El patrón se rompe. El Very Large Telescope dirige su espectrógrafo hacia la coma, y la línea de níquel brilla intensamente, mientras que el hierro está desaparecido en acción o apenas susurrando en el umbral de ruido. Es como ver huellas sin pies, humo sin fuego, níquel sin hierro. Comencemos con lo típico. En los cometas del sistema solar, el hierro y el níquel coexisten en las mismas fases minerales. Se condensan del gas de nebulosa a temperaturas similares y, con suficiente calor, se subliman juntos. Es por eso que los observadores tratan su relación como una verificación de cordura. Pero a aproximadamente 2,8 unidades astronómicas y más allá, Atlas lanza una curva. El níquel atómico marca alrededor de unos pocos gramos por segundo, sostenido, mientras que el hierro se niega obstinadamente a la paridad. Si la química habitual estuviera funcionando, esas líneas de hierro deberían ser obvias. No lo son. Entonces, ¿qué pasa? Un camino apunta a la fraccionación, la forma de la naturaleza de clasificar la despensa. Imagina una guardería donde el níquel quedó atrapado en compuestos que se fracturan y vaporizan a temperaturas moderadas, mientras que el hierro terminó en minerales refractarios más duros que necesitan mucho más calor para moverse. A medida que Atlas se calienta, las fases que contienen níquel liberan átomos a la coma, pero el hierro permanece encerrado en granos sólidos. La relación que mides ya no es una ventana a la composición total, es una ventana a lo que es fácil de liberar. Otro camino es el órgano metálico. En la Tierra, el níquel forma complejos volátiles, como el níquel carbonilo, cuando el monóxido de carbono y las condiciones adecuadas se encuentran. En un entorno de nacimiento rico en monóxido de carbono, el níquel podría haber sido empaquetado en moléculas frágiles que se desintegran bajo la luz solar, arrojando níquel atómico mucho antes de que el hierro tenga una vía de escape comparable. Si eso es cierto, la línea de níquel no te dice más níquel en general, te dice más níquel, fácil ahora. Hay un camino más duro también. Meteorización espacial. Baña un objeto interestelar en luz ultravioleta y rayos cósmicos durante eones y las superficies cambian. Los enlaces se rompen, los átomos migran. Puedes construir una piel, una corteza esculpida por la radiación, donde el níquel se sobrerepresenta, o el hierro queda químicamente bloqueado. Cuando llega el primer calor, esa envoltura alterada se ventila al espacio, sesgando lo que vemos.
El interior a granel podría ser perfectamente ordinario. La capa podría estar mintiendo. Deberíamos admitir la posibilidad aburrida. Las líneas de hierro podrían estar ahí justo debajo de los umbrales de nuestros instrumentos, o enredadas con otras características que nuestras configuraciones actuales no aíslan bien. La espectroscopia es un juego de señal y sustracción. Si una línea se esconde bajo un vecino más brillante, o las condiciones de la coma la amplían hasta hacerla invisible, la paciencia y mejores datos podrían hacer que el hierro reaparezca. Es por eso que el calendario importa. A medida que Atlas desciende hacia el perihelio, su temperatura aumenta. Si el hierro alguna vez planea aparecer, las próximas semanas son su oportunidad. Aquí están las apuestas. Si el hierro emerge con el calentamiento, el universo respira un poco más tranquilo. El níquel primero fue un truco de tiempo y química, no una violación de las reglas familiares. Si el hierro permanece desaparecido, si el níquel sigue cantando solo hasta el perihelio, estamos ante algo más profundo. O Atlas se formó en un sistema estelar, con proporciones elementales diferentes a las nuestras, o su química se ensambló a lo largo de vías que nuestra nebulosa nunca favoreció. En ambos casos, la emisión de metales cometarios deja de ser una nota a pie de página y se convierte en un mensaje. La soledad del níquel también habla de la historia del verde. Esas vívidas tonalidades surgieron con el cianuro y el níquel iluminándose juntos, sugiriendo una activación en capas. La actividad relacionada con el agua liberó los primeros granos. Luego, al cruzarse los umbrales, se activaron las fuentes de CN y níquel. Si el interruptor de hierro no existe, o se sienta a una temperatura que Atlas nunca alcanza, esa ausencia es diagnóstica. Te dice que la arquitectura de la química del cometa tiene habitaciones que no se conectan. Así que observamos las líneas. Dejamos que los datos decidan si es una brecha de tiempo, un truco de superficie o una firma de forja estelar. Mientras tanto, otro acertijo resuena en el fondo, la propia mezcla de gases. Porque si un cometa cambia el guión de los metales, espera a ver lo que le hace al orden de jerarquía de los volátiles. En la mayoría de los cometas, el agua es el acto principal y el dióxido de carbono es el guitarrista secundario. Con 3i Atlas, la facturación se invierte. Algunas mediciones apuntan a un presupuesto de volátiles, donde el dióxido de carbono impulsa, potencialmente constituyendo la gran mayoría de la producción. Mientras que el agua acompaña como un actor secundario, eso no es un ajuste cosmético. Es una reescritura de lo que creemos que es el motor de un cometa, cuando el Sol todavía es una bombilla tenue en el horizonte. ¿Por qué importa eso? Porque cada volátil tiene su propia zona de confort. El hielo de agua necesita temperaturas relativamente más altas para sublimarse eficientemente. Es por eso que los cometas impulsados por agua clásicos rugen más cerca de 2 unidades astronómicas y dentro. El dióxido de carbono y el monóxido de carbono son los sprinters en el aire frío. Pueden saltar de la superficie mucho antes. Si Atlas es de hecho impulsado por dióxido de carbono, entonces la actividad distante que sorprendió a los observadores de repente tiene un acelerador natural, un supervolátil, que se activa mucho antes de que el agua debería despertarse. Pero esto no es solo una historia de termostato. Las proporciones de volátiles son un mapa del lugar de nacimiento y la historia. El dióxido de carbono se condensa a temperaturas más altas que el agua. Por lo tanto, un cometa nacido un poco más cerca de su estrella, pero aún más allá de las líneas de nieve, podría contener proporcionalmente más dióxido de carbono, si el disco mezclara los materiales de la manera correcta. La migración planetaria puede agitar el cotarro. Los planetas gigantes arando a través de un disco joven lanzan hielos a través de zonas de temperatura, sembrando bloques de construcción con inventarios extraños. Añade radiación, luz ultravioleta y rayos cósmicos, procesos durante millones de años, creando y deshaciendo moléculas hasta que la química superficial apenas se parezca a la receta original. Ahora incluye el momento que hemos visto. La actividad derivada del agua y el hidroxilo aparece sorprendentemente temprano. Más tarde, la coma se vuelve verde a medida que el CN y el níquel atómico se disparan. ¿Dónde encaja el dióxido de carbono?
Si el dióxido de carbono es verdaderamente dominante, podría ser el equipo de bastidores que levanta los granos helados a la coma a distancia. Esos granos luego se convierten en fábricas errantes, que luego se calientan lo suficiente como para liberar CN, mientras que los bolsillos superficiales o los complejos frágiles escupen átomos de níquel. La secuencia: el dióxido de carbono levanta granos. El agua se registra en O. El cianuro y el níquel se encienden. A medida que los umbrales se activan, los hilos de las observaciones se unen en una narrativa de motor. Hay una trampa. Medir el dióxido de carbono desde la Tierra es difícil. Nuestra atmósfera bebe esas longitudes de onda infrarrojas. A menudo inferimos el dióxido de carbono a través de bandas sustitutas, ajustes de modelos o ventanas espaciales en lugar de obtener una placa de identificación espectral limpia. Eso significa incertidumbres. ¿Podría la fracción de dióxido de carbono ser alta pero no absurda? Sí. ¿Podría variar con el tiempo a medida que las regiones activas rotan dentro y fuera de la luz solar? También sí. La posición segura no es negación ni extralimitación. La balanza de la evidencia se inclina hacia un régimen rico en dióxido de carbono, que es inusual para los estándares del sistema solar, incluso si los porcentajes exactos cambian a medida que llegan nuevos datos. Supongamos que la inversión se mantiene. ¿Qué tipo de guardería escribe esa proporción en piedra? Un disco con una reserva interior más cálida, alimentando planetesimales helados. Una estrella con un campo de radiación que hornea la química del dióxido de carbono en los granos. Un sistema donde los gigantes migratorios arrastraron nieve rica en dióxido de carbono hacia donde los cometas se acumularon. O lo más tentador, una nube de nacimiento cuyos puntos de partida elementales y moleculares eran simplemente diferentes. La menor presencia de hierro detectada posteriormente concuerda con esta idea de una física familiar, pero una despensa poco conocida. Y luego está la recompensa práctica. Si el dióxido de carbono domina a distancia, nuestras predicciones sobre cuándo y dónde destellarán los cometas interestelares mejorarán. Dejamos de esperar que el agua hable y empezamos a escuchar las voces más frías. Las estrategias de sondeo cambian, los filtros cambian. Capturamos más objetos entrantes mientras su coma aún es tenue. Y no nos sorprenderá cuando aparezca un velo verde después del impulso inicial, impulsado por el dióxido de carbono. Un cometa dominado por dióxido de carbono no es una violación de la naturaleza. Es una pista de que la naturaleza utiliza un menú más amplio del que hemos probado en casa. 3 visitantes interestelares, 3 químicas distintas, lo que plantea una pregunta obvia. ¿Es la diversidad la regla ahí fuera? ¿O nos encontramos con 3 excéntricos por casualidad? 3 visitantes interestelares en 7 años no es un censo, pero es una conversación. Cada uno llegó con su propio acento, su propia química, su propia forma de romper nuestras expectativas. Oumuamua en 2017. 2. Borisov en 2019. 3. Y 2019. Y 4. Atlas ahora. 3 postales de otro lugar, y ninguna se parece a las otras. Eso es o una suerte increíble, o la primera visión de una regla que nunca hemos escrito. Empecemos con el rebelde silencioso. Oumuamua no mostró la coma clásica, sin chorros de polvo visibles, sin líneas de gas obvias. Sin embargo, al abandonar el sistema solar interior, su trayectoria se curvó un poco más de lo que permitía la gravedad, como si algo empujara suavemente desde atrás. Desgasificación sin las huellas dactilares habituales fue una de las respuestas de Kemp. Hielos exóticos sublimándose invisiblemente fue otra. Sea cual sea el mecanismo, nuestras categorías ordenadas se tambalearon. Teníamos un objeto que se comportaba como un cometa sin parecerse a uno. Nos dijo que la ausencia de cola no prueba la ausencia de actividad. Luego llegó Borisov, un alivio para muchos. Por fin, un visitante que se parecía a lo que debería ser un cometa. Una coma difusa, una cola, una química que podíamos identificar. Y sin embargo, incluso Borisov se inclinó hacia lo extraño, inusualmente rico en monóxido de carbono, una pista de que se formó en regiones muy frías de su disco natal. Silueta familiar, receta desconocida. Segunda lección. Lo normal es local.
Cambia la guardería y la línea de base se desplaza. Entra 3. I 2019 I4 Atlas, que se siente como una compilación de sorpresas. Hidroxilo derivado del agua a una distancia donde el agua debería ser tímida. Un manto verde de floración tardía impulsado por cianuro y níquel atómico. Líneas de níquel brillantes con hierro posiblemente ausente o atenuado. Y un presupuesto de volátiles, sospechoso donde el dióxido de carbono dirige el juego. Si Oumuamua desafió lo que cuenta como un cometa, y Borisov desafió dónde pueden formarse los cometas, Atlas desafía cómo se activan los cometas y qué elementos viajan con ellos cuando lo hacen. Entonces, ¿es esta diversidad el punto? Quizás nuestros 3 primeros no son valores atípicos, sino muestras de una distribución que nunca hemos medido. Los discos de formación planetaria vienen en sabores, diferentes tipos estelares, diferentes metalicidades, diferentes campos de radiación, diferentes historias de migración. Sería sorprendente que los sólidos que ensamblan no fueran igual de variados. Si cada estrella hornea su propio pastel, algunos cometas serán mantecosos con monóxido de carbono, otros hojaldrados con dióxido de carbono, otros secos y quebradizos como Oumuamua. La diversidad se convierte en la regla, y nuestro sistema solar se convierte en un dialecto entre muchos. O juguemos al abogado del diablo, podríamos haber sacado 3 seises seguidos, con umbrales de detección sesgados hacia lo inusual. Quizás los objetos excéntricos sean más fáciles de notar. Un fragmento seco y giratorio con una extraña curva de luz llama la atención. Un visitante de libro de texto que se esconde en el desorden podría pasar desapercibido para las encuestas. Si es así, actualmente estamos muestreando en exceso a los bichos raros. La solución es simple, pero cara. Sondeos mejores, más profundos y más amplios que no solo capturen a los ruidosos. De cualquier manera, la estrategia cambia. Si la diversidad es real, ya no podemos tratar un cometa como una plantilla única con ajustes menores. Necesitamos modelos ramificados, diferentes pilas de volátiles, diferente física de granos, diferentes umbrales de activación. Las predicciones se convierten en pronósticos de conjunto, no en curvas de talla única. Si estamos muestreando en exceso valores atípicos, entonces escalar las detecciones llenará el centro, mostrándonos la mayoría silenciosa que hemos estado perdiendo. Hay una implicación más sutil. Cada visitante no es solo un objeto, es una sonda para su sistema de origen. Oumuamua puede codificar física superficial, moldeada por el procesamiento en el espacio interestelar. Borisov susurra sobre zonas de formación fría y granos ricos en azufre. Atlas insinúa química de disco grueso, inventarios con dióxido de carbono por delante y vías de níquel que se desacoplan del hierro. 3 mensajes, 3 firmas, 3 oportunidades para triangular cómo los sistemas estelares escriben sus propias biografías químicas. Así que mantenemos la conversación. Los capturamos antes, de camino. Extendemos la red de observación a través de longitudes de onda. Archivamos espectros para que los modelos futuros puedan releer las líneas con ojos frescos. Y recordemos la cláusula de humildad. Con 3 puntos de datos puedes esbozar una historia, no una conclusión. Aún así, la historia emergente es irresistible. La galaxia no fabrica un solo tipo de cometa, fabrica muchos. Y si eso es cierto, entonces cada mota de hielo entrante no es solo una curiosidad. Es un capítulo de un libro que no sabíamos que podíamos leer. A continuación, desentrañaremos la mecánica que podría hacer que tal variedad parezca viva. Interruptores, grietas y granos, que convierten una roca fría en un espectáculo de luz autoamplificable. Si I 2019, I4 Atlas, parece encenderse, ¿qué está activando realmente el interruptor? Empecemos con la verdad más simple. Los cometas no son bolas de billar. Son ensamblajes porosos, en capas y propensos a la tensión de hielos y polvo con huecos, vetas y pegamento, que falla incluso con un calor moderado. Cuando la luz solar comienza a empapar ese desorden, pequeñas diferencias en la textura se convierten en grandes diferencias en el comportamiento. Y a veces, ese comportamiento se parece inquietantemente a un sistema que elige despertar. Imagina la superficie como un mosaico de microclimas.
Un hoyo orientado al sol atrapa la luz como un pequeño horno. El borde permanece más frío. El suelo se calienta. Al principio, no es suficiente para liberar mucha agua, pero el monóxido de carbono o el dióxido de carbono pueden escapar a través de micropasajes, reduciendo la presión en poros cercanos. En el momento en que una fina corteza se fractura, el vacío se encuentra con hielo fresco y la sublimación salta. El gas sale a través del nuevo respiradero, arrastra polvo y, crucialmente, arranca diminutos granos helados que escapan por completo de la superficie. Ahí es donde el argumento da un giro. Esos granos flotan en la coma como mundos independientes. Cada uno tiene su propio tamaño, porosidad y giro. Cada uno se calienta a su propio ritmo. A 1 kilómetro del núcleo, miles de ellos cruzan sus umbrales personales y comienzan a sublimarse. De repente, el cometa no es un solo motor, es un enjambre de motores. La iluminación aumenta a medida que Atlas se acerca al Sol. Sí, pero el número de emisores activos también se multiplica. Así es como se obtiene un crecimiento de brillo que es más pronunciado que la regla del inverso del cuadrado. No solo subiste un regulador, sino que encendiste más lámparas. El acoplamiento gas-polvo hace que esta carrera de obstáculos sea plausible. A medida que los gases fluyen, imponen arrastre a los granos incrustados. Los granos más pequeños se elevan primero, añadiendo profundidad óptica a la coma y proporcionando nuevas superficies de sublimación. Más gas significa más granos elevados. Más granos significan más área superficial. Más área superficial significa más gas. Los bucles de retroalimentación no son metáforas aquí, son las matemáticas. Por eso un objeto distante y demasiado frío puede parecer dudar y luego florecer abruptamente. La fractura térmica se superpone. El hielo y el polvo se expanden de manera diferente con el calor. Los ciclos diurnos y la rotación fuerzan oscilaciones de temperatura a través de la corteza. Se acumula tensión. Las microgrietas se conectan y luego falla un segmento. Cuando lo hace, el interior recién expuesto nunca ha visto el espacio. Sale con entusiasmo hasta que el suministro local es escaso o una manta de polvo que cae asfixia la abertura. Estos pulsos parecidos a respiraciones pueden parecer vivos en una curva de luz, a pesar de que son solo física explotando puntos débiles. Ahora añada la pila de hielo estratificado. No todos los hielos se liberan a las mismas temperaturas. El monóxido de carbono sale primero, luego el dióxido de carbono, luego el agua con orgánicos y metales envueltos en matrices de fragilidad variable. C3 y 2019 I4 Atlas tiene estratos, paquetes ricos en azufre cerca de vacíos, dióxido de carbono tejido a través de hielo polvoriento, hielo de agua más abajo. El calentamiento los desbloqueará en secuencia. Temprano, los supervolátiles abren caminos y elevan granos. Más tarde, a medida que los granos se calientan en tránsito, las bandas de CN brillan y las líneas de níquel atómico se vuelven brillantes. Si el hierro requiere temperaturas aún más altas o química diferente para escapar, espera, posiblemente para siempre, en esta pasada. La vida útil de los granos sella el caso. Los granos de milímetros pueden sobrevivir lo suficiente como para desviarse miles de kilómetros antes de sublimarse por completo, convirtiendo la coma en una fábrica distribuida. Los granos más pequeños se queman rápido, pero son tan numerosos que crean un fondo constante. Los cúmulos más grandes se comportan como mechas lentas, retrasando su contribución hasta que se hayan alejado considerablemente del núcleo. El resultado es una coma que se autoalimenta, incluso cuando el núcleo rota caras oscuras a la vista. Continuidad sin una fuente superficial continua. Otra forma. Un cometa imita la intención. ¿Podría un solo respiradero hiperactivo fingir todo esto? A veces sí. Los chorros estrechos pueden dominar una coma. Pero la amplitud del verde de Atlas, el aumento superlindal, a través de múltiples líneas y la producción sostenida de agua a distancia, apuntan a más de una boquilla. Esto huele a un híbrido. Eventos de grietas en la superficie, sembrando una coma rica en granos, que luego se convierte en el escenario principal.
Y ese modelo híbrido explica los cambios de humor. Pequeñas variaciones de temperatura provocan grandes respuestas, porque hay umbrales en todas partes, en los poros, en las capas, en los granos que flotan a la luz del sol. Los interruptores, las grietas y los granos helados no solo decoran el misterio, son el misterio traducido a mecánica. A continuación, dejaremos que la trayectoria juegue de historiador, porque el camino que toma el cometa puede decirte dónde su química aprendió estos trucos. ¿A dónde vas? Te cuenta una historia sobre dónde has estado. 3I 2019, I4. Atlas no está atado a nuestro domingo. Su órbita es hiperbólica, con una excentricidad mayor que 1, lo que significa que llegó del espacio interestelar, trazó una curva alrededor de la gravedad de los sistemas interiores y se irá de nuevo para siempre. Eso solo marca el tono. Este es un visitante, no un ciudadano. Pero la forma precisa de esa hipérbola, unida a partir de detecciones tempranas y recientes, puede hacer más que alardear de velocidad. Puede señalar con el dedo hacia la galaxia. Hablemos de los recibos. Antes de que nadie supiera que Atlas sería interesante, las encuestas de todo el cielo fotografiaban silenciosamente el fondo noche tras noche. Una vez que se marcó el cometa, los astrónomos realizaron una búsqueda de recuperación, rastreando esos archivos en busca de avistamientos anteriores y más tenues. Los encontraron. Puntos de luz a distancias heliocéntricas mayores, algunos cerca de 6 unidades astronómicas de camino, cada uno agregando un alfiler al mapa. Con cada punto recuperado, los elementos orbitales se aprietan. Momento del perihelio, inclinación, nodo, velocidad asintótica. Las barras de error se reducen. El pasado se vuelve menos nebuloso. Ahora, introduzca Gaia, el coloso de mapeo estelar. Gaia no observa cometas, pero nos entrega un atlas tridimensional de dónde están las estrellas y cómo se mueven con exquisita precisión. Combinamos la dirección y velocidad de aproximación refinada de Atlas con los movimientos estelares de Gaia y podemos retroceder la cinta, integrando numéricamente la trayectoria del cometa a través de un panorama gravitacional cambiante. Usted hace una pregunta concreta. ¿Qué vecindarios podrían lanzar un objeto que millones de años después intersecta nuestro sistema solar con este vector de aproximación y velocidad exactos? La respuesta no es una dirección postal. El pinball galáctico es complicado. Las estrellas que pasan, las mareas de los brazos espirales y las nubes moleculares tiran de las trayectorias durante largos periodos, pero aún puede colorear una región en el mapa. Y aquí es donde se vuelve delicioso. El vector y la velocidad que lleva Atlas se parecen más a la población del disco grueso de la Vía Láctea que al disco delgado donde reside nuestro Sol. Las estrellas del disco grueso son más antiguas, nadan más arriba y abajo del plano galáctico y típicamente tienen menor metalicidad, lenguaje astronómico para menos elementos pesados como hierro y níquel en relación con el hidrógeno. Si Atlas nació en esa multitud, creció en una despensa química diferente a la nuestra. De repente, las piezas extrañas que hemos estado manejando se sientan en la misma mesa. Níquel que se mueve sin hierro, una inclinación aparente hacia el dióxido de carbono en el presupuesto de volátiles, actividad temprana del agua asistida por microestructura y granos. Ninguna de esas cosas requiere magia. Pueden surgir naturalmente si el disco natal fue sazonado por una mezcla diferente de rendimientos de supernovas. Si la relación polvo-hielo y la secuencia de condensación se ejecutaron con un reloj ligeramente alterado. Si las historias de irradiación esculpieron los hielos de una manera distinta. Cambia la crianza cósmica y cambian las reglas del juego cuando llega la luz solar. Por supuesto, la humildad es parte del juego. Retroceder en el tiempo, un objeto interestelar durante decenas de millones de años, es como tratar de reconstruir la fuente de un río a partir de las ondas cerca del delta. Pequeñas incertidumbres se acumulan. Un encuentro estelar que no modelaste bien puede desviar el camino una pizca que se convierte en un abismo con el tiempo. Por eso la afirmación se enmarca como probabilidad, no como identidad. Atlas probablemente proviene de un territorio más antiguo y de menor metalicidad. Probablemente no aprendió su química en una guardería como la nuestra.
pero probablemente es poderoso cuando se alinea con pistas independientes. Si un origen en el disco grueso es plausible, el desacoplamiento níquel-hierro se parece menos a un error y más a una firma. Si los entornos de menor metalicidad imponen pilas de hielo diferentes, un cometa con dióxido de carbono por delante deja de ser un valor atípico y se convierte en un punto de datos de una tendencia que aún no hemos identificado. La órbita, en otras palabras, no solo nos dice a dónde va Atlas, susurra cuándo y dónde se escribieron sus reglas. Aquí está el giro dramático. Si 3I 2019 I4 Atlas es un fósil de una época galáctica más antigua, entonces cada espectro que tomamos es una muestra central de un tiempo anterior a la existencia del Sol. No solo estamos observando pasar un cometa, estamos leyendo historia en movimiento, la química de otra era, entregada a nuestra puerta por un camino que solo la gravedad pudo escribir. A continuación, rastreamos esa química hasta su planta de fabricación, recetas de supernovas y códigos de barras elementales que podrían explicar por qué el níquel es ruidoso, mientras el hierro permanece silencioso. EC3 I 2019 IRI4 Atlas no es solo una roca extraña, sino una etiqueta de una fábrica distante. Su química estampada con la firma de las explosiones que sembraron su nube de nacimiento. Las estrellas construyen la tabla periódica por etapas. Las estrellas de baja masa fusionan suavemente durante eones. Las estrellas masivas fusionan furiosamente, luego mueren espectacularmente, como supernovas de colapso de núcleo, lanzando una tormenta de elementos recién forjados. Las enanas blancas en sistemas binarios también pueden detonar. Las supernovas de tipo Ia agregan otra receta química diferente a la mezcla. El gas de la galaxia es un guiso de estos rendimientos. Cada futura estrella y planeta hereda la mezcla. El níquel y el hierro son primos en esa historia, pero no son gemelos. Las supernovas de colapso de núcleo y los eventos de tipo Ia producen diferentes rendimientos de níquel a hierro, dependiendo de detalles como la masa del progenitor, la metalicidad y cómo se desarrolla la detonación a lo largo de miles de millones de años. Las regiones de la Vía Láctea muestrean diferentes mezclas de esos eventos. El disco delgado donde vive el Sol ha sido sazonado por muchas supernovas recientes, incluida una buena dosis de explosiones de tipo Ia, que son prolíficas fábricas de hierro. El disco grueso, más antiguo, más abultado, cinemáticamente más caliente, se encuentra en un equilibrio diferente, más temprano en la vida de la galaxia, con rendimientos y proporciones que no coinciden precisamente con los nuestros. Si 3I 2019 I4 Atlas se condensó de sólidos en un disco protoplanetario del disco grueso, su despensa mineral reflejaría esa química más antigua. Eso no significa más níquel que hierro en general. Podría significar que el níquel se incorporó a fases que la naturaleza congela fácilmente bajo un calentamiento suave, mientras que el hierro quedó preferentemente atrapado en granos más duros y refractarios. Cuando la luz solar comienza a trabajar la superficie y la coma, los átomos de níquel se escapan primero, iluminando su línea espectral. El hierro, atrapado más firmemente, permanece oscuro hasta que temperaturas más altas o vías diferentes lo liberan. Temperaturas que este cometa quizás nunca alcance en su breve visita. Esa es la trampa observacional y la oportunidad. Los espectros te dicen lo que hay en el gas ahora, no el inventario real bajo tierra. Las líneas de emisión son como recibos del efectivo más fácil de gastar, pero los patrones en muchos cometas aún pueden revelar la bóveda. Si vemos emisiones recurrentes de níquel brillante y hierro tímido en objetos con cinemática de aproximación similar y vectores de aproximación de halo o disco grueso, comenzamos a sospechar un origen compartido. De repente, el hierro que falta es menos una peculiaridad individual y más un certificado de nacimiento de una población. Las proporciones elementales no son los únicos códigos de barras. Los isótopos, variantes del mismo elemento con diferentes recuentos de neutrones, portan una historia aún más precisa. Los isótopos de oxígeno y carbono ya han demostrado su valía para rastrear reservorios del sistema solar. Los isótopos de níquel podrían, en principio,
hacer lo mismo para los visitantes interestelares, señalando el equilibrio de tipos de supernovas que enriquecen sus nubes natales. Probablemente no obtendremos esa granularidad de espectros remotos pronto, pero es una estrella polar para futuras misiones de interceptación. Un pequeño laboratorio que analiza átomos de cerca podría leer los dígitos de la codificación galáctica. Existe una alternativa razonable que no podemos ignorar. El procesamiento superficial podría sesgar todo lo que vemos. Eones de rayos cósmicos y luz ultravioleta podrían construir una capa donde el níquel se enriquece o el hierro se inmoviliza químicamente. En ese caso, la línea de níquel es una historia sobre los últimos 1.000 millones de años de exposición, no los primeros millones de años de formación. Pero incluso entonces, los estudios de población ayudan. Si la meteorización espacial sola explica esto, deberíamos encontrar peculiaridades de níquel-hierro, similares en objetos con trayectorias muy diferentes. Si la peculiaridad se agrupa con ciertas órbitas y velocidades, la que se asocia con componentes galácticos más antiguos, el origen vuelve al marco. Esta es la promesa dramática. Un cometa como partícula trazadora para la arqueología galáctica. Los astrofísicos ya mapean la Vía Láctea leyendo la química de las estrellas. Los hielos y rocas interestelares son los cumplidos tácitos, de muestras en estado sólido de la misma historia que vagan a nuestro laboratorio por gracia de la gravedad. Cada relación inusual, cada línea terca que aparece sin su pareja, es potencialmente una migaja que apunta a un lugar de nacimiento con una dieta de supernovas diferente. Si el níquel en 3, I 2019, I4 Atlas, es un código de barras, entonces el siguiente paso lógico es obvio. No solo miramos una etiqueta, construimos un catálogo. Tratamos a cada visitante interestelar como un volumen en una extensa biblioteca y comenzamos a catalogarlos por química, órbita y época, hasta que el sistema de archivo de la galaxia se revele. Imagina la galaxia como una biblioteca y los objetos interestelares como libros que se perdieron en el correo. Cada cierto tiempo, uno aterriza en nuestra puerta con una portada que no reconocemos y un idioma que apenas hablamos. Oumuamua, Borisov, Atlas. 3 volúmenes catalogados uno al lado del otro ya sugieren que el catálogo es más salvaje que nuestra sección local. Entonces, ¿cómo sería dejar de leer ad hoc y empezar a construir un índice? Primero, decidimos qué pertenece al lomo. Para cada visitante, registramos los parámetros de trayectoria, el vector de aproximación, la velocidad asintótica, la inclinación relativa al plano galáctico. Esa es nuestra geografía. Luego adjuntamos una tabla de contenido química, relaciones de volátiles a distancia, líneas de metales y su temporización, comportamiento polvo-gas, evolución del color, cualquier evidencia de fuentes de coma distribuidas como granos helados elevados. Si tenemos suerte, agregamos indicios isotópicos o firmas de polarización que rastrean el tamaño y la estructura del grano. No todas las entradas estarán completas. Eso está bien. Las bibliotecas crecen a partir de fragmentos. Segundo, conectamos estanterías. Los objetos con cinemática de estilo de disco grueso se agrupan, incluso si su química no es una coincidencia perfecta. Los viajeros del disco delgado forman otro grupo. Si tenemos razón en que el entorno imprime la composición, deberían surgir patrones. Quizás los objetos del disco grueso tiendan a tener volátiles con dióxido de carbono por delante y metales de níquel primero. Quizás los visitantes del disco delgado se parezcan más a nuestros cometas, con mucho agua más cerca del Sol. El hierro y el níquel aparecen juntos a medida que las temperaturas aumentan. Los valores atípicos no romperán el sistema. Señalarán subestantes que merecen ser investigadas. Tercero, manejamos el tiempo. El espectro de un cometa no es un texto estático. Es una serie con episodios. Temprano en la aproximación, podría mostrar solo indicios codificados. A mitad de camino, la coma se convierte en una fábrica a medida que los granos despiertan. Cerca del perihelio, las especies refractarias se desprenden o permanecen obstinadas. Al archivar secuencias de cómo cada línea sube y baja con la distancia solar, estamos efectivamente grabando en video la química. 2 cometas con inventarios similares
Aún pueden contar historias diferentes si sus umbrales y activadores se disparan en momentos distintos. Ese tiempo es una huella digital. Cuarto, ampliamos el club de lectura. Las grandes encuestas. Roving escaneando el cielo óptico. Los arreglos de radio trazando estructuras difusas. Los instrumentos UV e IR en el espacio se convierten en nuestro sistema de adquisición. Los observadores ciudadanos alimentan los márgenes con curvas de luz, colores y capturas fortuitas cuando los telescopios profesionales están azotados por el clima o sobrecargados. El objetivo es una cobertura implacable. No te pierdas los primeros capítulos. No olvides el epílogo al salir. ¿A dónde lleva esto más allá de gráficos bonitos hacia un mapa? Si la química se agrupa por aproximación, vector y velocidad, podemos rastrear no hasta estrellas individuales, sino hasta vecindarios galácticos, segmentos de brazos espirales, estratos del disco grueso, corrientes de halo. Si las pilas volátiles se correlacionan con la metalicidad estelar probable, comenzamos a conectar la química de estado sólido con los patrones de abundancia estelar que los astrónomos ya usan. En otras palabras, los cometas interestelares se convierten en una verdad fundamental móvil para modelos de evolución química galáctica que hasta ahora se apoyaban casi por completo en la luz estelar. También hay una recompensa más profunda. La diversidad medida es diversidad explicada. Una vez que tengamos 50 o 100 objetos bien caracterizados, podemos invertir el problema. Dado un conjunto de proporciones volátiles y umbrales de activación, predecir qué cinemática debería tener el objeto si provino del disco grueso versus el disco delgado. Dada una secuencia de emisión de metales, predecir si el hierro se unirá alguna vez al níquel antes del perihelio. Si falla en esas predicciones, habrá encontrado física que no sabía que faltaba. Si acierta, habrá validado una historia sobre cómo los sistemas estelares escriben sus cometas. ¿Y qué hay de la parte humana? Las bibliotecas enseñan paciencia. No hojeas cada página a la vez. Anotas, cruzas referencias y regresas cuando has aprendido un nuevo idioma. Atlas es un libro, sí, pero también es una indicación para construir los estantes que necesitaremos cuando las entregas comiencen a llegar mensualmente. La galaxia ya nos está enviando un currículo. Nuestro trabajo es dejar de tratar cada objeto como un milagro único y empezar a leerlos como capítulos de un libro de texto coherente e increíblemente rico, lo que nos lleva a un capítulo de advertencia que no podemos saltarnos. ¿Cómo separar conexiones significativas de coincidencias que solo parecen diseño? 2 puntos brillantes encabezan el mismo mes. Mercurio asciende en una aparición vespertina amigable. Siri gira a la oposición, grande y fotogénica. Mientras tanto, un cometa interestelar comienza a actuar vivo. Pone esos 3 en el mismo calendario y el cerebro comienza a trazar líneas entre ellos. Alineación, influencia, un ritmo oculto en el cielo. Se siente persuasivo porque se siente ordenado. Pero el universo no está obligado a nuestra estética. Hagamos las matemáticas poco románticas. Mercurio es pequeño, poco más de 1/3 del diámetro de la Tierra, y orbita cerca del Sol. Su atracción gravitacional sobre un cuerpo lejano más allá de Marte es microscópica. Siri es aún más pequeño y más lejano. Si apilas sus campos gravitatorios, aún no puedes mover la desgasificación de un cometa interestelar que está gobernada por la luz solar local, las propiedades del material y las vías de vacío. Las fuerzas simplemente no llegan. Eso no es una verificación de ambiente, son órdenes de magnitud. Entonces, ¿por qué nos seduce el patrón? Porque estamos hechos para ver caras en las nubes y tigres en la hierba. La evolución favorece los falsos positivos. Es mejor saltar ante una ilusión que perderse un depredador real. Transfiere ese cableado al cielo nocturno y obtendrás paridolia cósmica. Coincidencias promocionadas a conspiraciones. Recordamos las alineaciones que enmarcan un evento extraño y olvidamos los cientos que no lo hicieron. Los éxitos, los fallos se evaporan. La historia tiene un caso de estudio ruidoso. En 1910, el cometa de Halley regresó y los astrónomos encontraron cianógeno en su cola. Los periódicos publicaron titulares de que la Tierra pasaría a través de veneno. La gente compró máscaras de gas y selló sus ventanas. La física real,
La cola es más delgada que cualquier cámara de vacío. Incluso si el cianógeno atravesara la atmósfera, las cantidades eran indetectables. Pero el tiempo más una palabra aterradora, igual a pánico. Tardó años en que el público desaprendiera ese reflejo. Ahora, traduce esa lección hacia adelante. Que Mercurio se vea bien en el oeste no dice nada sobre 3 atlas, que activan interruptores a millones de kilómetros de distancia. Que Siri brille en oposición es geometría terrestre, no un comando cósmico. Los únicos puentes honestos son los construidos por fuerzas que escalan a esas distancias. Y aquí esos puentes no existen. La luz solar, sí. La gravedad del Sol y de planetas enormes, sí. Pequeños mundos interiores tirando de la química de visitantes interestelares distantes, no. Hay una trampa más sutil. Cuando varias historias inusuales comparten un ciclo de noticias, digamos un cometa verde, y un silencio en torno a un vuelo suborbital comercial, la mente los agrupa. El grupo se siente como un patrón, y el patrón exige un autor, pero el tiempo compartido en Internet a menudo solo significa atención compartida. Los algoritmos amplifican lo que es pegadizo, no lo que está causalmente conectado. Si no separas activamente la coincidencia del mecanismo, el desplazamiento lo hará por ti y siempre elegirá el drama. Entonces, ¿cómo mantenemos la maravilla y perdemos la superstición? Hacemos preguntas directas. ¿Qué fuerza conecta A con B? ¿Qué tan fuerte es a la distancia relevante? ¿Es la dirección la correcta? ¿Hay contraejemplos cuando ocurrió la alineación y no pasó nada? ¿O cuando ocurrió el efecto sin la alineación? Si el enlace desaparece bajo esas pruebas, no era un enlace, fue una disposición lírica de fechas. Esta no es una postura de aguafiestas, es una forma de proteger la magia real. Las verdaderas historias de núcleos de luz solar que atraviesan poros, granos que despiertan en la coma, líneas de níquel que suben mientras el hierro permanece tranquilo, son más interesantes que las coincidencias de calendarios porque sobreviven al escrutinio. Nos permiten predecir el próximo capítulo en lugar de inventar uno después del hecho. Convierten un cielo lleno de patrones tentadores en un laboratorio donde la curiosidad realmente puede ganar. Mantén tu asombro. Descarta los acordes falsos. El universo tiene mucha música real, y el siguiente movimiento comienza con las personas que captan las notas que los algoritmos se pierden. Algunos descubrimientos no llegan con un toque de trompeta. Aparecen como anillos tenues en un mar de ruido de radio, y un algoritmo se encoge de hombros. Luego, un humano mira un poco más y dice, eso es extraño. Círculos de radio extraños, vastos halos fantasmales, solo visibles en longitudes de onda de radio, fueron vistos por primera vez de esa manera, no por una máquina que esperaba una fuente puntual ordenada, sino por personas que rastreaban mapas y señalaban las cosas que no encajaban. Ese es el poder de la multitud. Se especializa en lo inesperado. Las encuestas de radio como LOAR pintan el cielo con detalles de baja frecuencia. La escala es difícil de comprender. Terabytes de datos, millones de fuentes compactas, y entre ellas, estructuras difusas que se extienden por los píxeles. Las tuberías automatizadas son brillantes encontrando puntos. Son menos brillantes, con círculos susurrantes, con bordes tan suaves que podrían ser artefactos. Los voluntarios se convirtieron en la red de anomalías. Hacían clic en mosaicos, discutían en foros y elevaban candidatos que ningún catálogo habría promovido. Un objeto señalado no era solo un orc. Era el más grande y poderoso hasta el momento. Anillos gemelos que se cruzan en un 8. Una máquina no se lo perdió porque las máquinas son tontas. Se lo perdió porque el conjunto de entrenamiento nunca le enseñó que la niebla en forma de anillo importa. La ciencia ciudadana no es magia, es una estrategia de escalamiento. Cuando los datos llegan más rápido de lo que los expertos pueden ver, contratas al planeta. Das a las personas interfaces limpias, tutoriales cortos y ejemplos de positivos verdaderos y fakes seductores. Luego agregas barreras de seguridad, varias señales independientes antes de que un candidato se eleve, imágenes del conjunto dorado, sembradas en el flujo para medir la precisión, tablas de clasificación que recompensan los ojos cuidadosos sobre el ruido de clics felices. Para cuando un objetivo llega a los profesionales,
La relación señal-ruido es lo suficientemente alta como para justificar el escaso tiempo de telescopio. ¿Esto produce falsas alarmas? Por supuesto, pero las falsas alarmas son la matrícula que pagas por no perderte lo raro. El truco es mantener la tasa asequible. La validación escalonada ayuda. También lo hace la mentoría. Voluntarios experimentados que enseñan a los recién llegados cómo se ven los fantasmas instrumentales, cómo los patrones de difracción enmascaran la estructura, por qué las costuras en los mosaicos pueden crear círculos falsos perfectos. Esta experiencia comunitaria es un recurso que crece con cada proyecto y es sorprendentemente portátil. La persona que aprendió a detectar un anillo de radio falso será letal al capturar curvas de luz de galaxias malas más tarde. Ahora, conecta eso con 3 atlas. Imagina un flujo curado de espectros y fotometría de cometas que fluye a una multitud entrenada. Los voluntarios no necesitan doctorados para detectar una línea de níquel que sube sin su pareja de hierro, o una curva de color que se vuelve verde demasiado rápido para hacer geometría. Señalan anomalías. Los profesionales intervienen con equipo más grande. Una semana ahorrada temprano es la diferencia entre capturar un cambio de umbral en la aproximación y perderlo hasta que el espectáculo esté medio terminado. Con visitantes interestelares, el tiempo es el bien más escaso. Los aficionados lo recuperan. Hay un límite duro que respetamos. Las afirmaciones de descubrimiento no son oficiales hasta que sobreviven a verificaciones cruzadas, calibración y revisión por pares. La ciencia ciudadana no reemplaza esa disciplina. La alimenta. El pipeline de «Oye, eso es extraño», a «Aquí está el artículo», se acorta, y el sesgo hacia lo que los algoritmos ya esperan se debilita. Esa es ciencia saludable, y no ignoremos el dividendo emocional. Cuando las personas ven que su clic se convierte en un telescopio apuntando, la curiosidad se convierte en propiedad. El cielo deja de ser contenido distante y se convierte en un lugar que puedes ayudar a leer. Ese sentimiento es combustible para la educación, para carreras, para la paciencia de seguir con un misterio cuando la primera explicación se desmorona. Las máquinas están mejorando. Aprenderán anillos y cometas verdes y espectros de níquel primero. Luego, el universo nos lanzará algo de lado nuevamente y necesitaremos los ojos de la multitud. Ese es el juego. Esa es la asociación. Los algoritmos cosechan lo obvio. Los humanos atrapan fantasmas. Juntos, mantenemos la red lo suficientemente apretada como para que cuando el próximo mensaje cruce la oscuridad, no se nos escape. 6 humanos viajan en un cohete por encima de la línea común y el Internet bosteza. Eso no debería suceder. Los vuelos suborbitales están hechos para el espectáculo. Amplias ventanas de cabina, giros lentos, pasajeros sonrientes, la tierra azul rodando debajo. Normalmente, los clips están por todas partes en cuestión de horas. Esta vez, la historia llegó y luego se deslizó entre los engranajes algorítmicos. Silencio donde debería haber un reportaje destacado. Comencemos con las expectativas. Esperamos un arco limpio de cobertura, exageración previa al vuelo, transmisiones en vivo del día del lanzamiento, cortes de cabina, celebraciones de aterrizaje, entrevistas posteriores al vuelo. Esperamos un carrete brillante en 24 horas. Esperamos ediciones rápidas, alimentación saturada, dúos de reacción, memes de sombreros flotando en microgravedad. Cuando ese arco está incompleto o extrañamente retrasado, la ausencia se convierte en presencia. El cerebro trata las imágenes faltantes como espacio negativo en una pintura. Tu atención se desvía hacia el vacío y te preguntas por qué está ahí. Hay explicaciones aburridas, retrasos de licencias, un equipo de comunicaciones haciendo malabares con múltiples embargos, un cliente de carga útil que solicitó privacidad y dio forma a lo que se podía mostrar, un problema de producción que se comió el mejor ángulo, incluso un lanzamiento que fue tan rutinario que no superó la prueba de novedad. Lo rutinario es malo para el desplazamiento. Los algoritmos recompensan la sorpresa. Si el lanzamiento se sintió como déjà vu para el motor de recomendación, lo enterrará bajo algo más candente. Ese silencio es cultural, más que conspirativo.
Pero el silencio es inflamable cuando se combina con una multitud entrenada por dramas pasados. Unos meses antes, un vuelo de celebridades se convirtió en un campo de batalla forense, ya que los espectadores escrutaron el comportamiento del cabello y la microgravedad, los pestillos de las escotillas, los reflejos de las ventanas, incluso el brillo de los guantes. Una vez que una conversación se vuelve tan granular, establece una expectativa de referencia. La prueba debe ser inmaculada o la duda llenará el vacío. Cuando una misión posterior ofrece menos ángulos y una cobertura más silenciosa, se lee como una retirada, incluso si las razones son mundanas. Aquí está el giro peligroso, que vincula anomalías no relacionadas. Un cometa interestelar verde ilumina el cielo. Una empresa suborbital guarda silencio sobre el material B. La mente traza una línea porque ama las líneas. Así es como las conspiraciones obtienen impulso estético. Se sienten simétricas. Es satisfactorio imaginar una narrativa oculta que vincule la publicidad espacial con la rareza cósmica, como si el universo estuviera representando una obra y a los medios se les hubiera entregado un guión con páginas faltantes. Es satisfactorio y casi con certeza incorrecto. Entonces, ¿cómo navegamos por el vacío sin caer en él? Preguntamos, ¿qué evidencia nos movería? Sellos de tiempo claros, vinculados a la telemetría, múltiples ángulos de cámara que coinciden, rastreadores de terceros que confirman los perfiles de ascenso y descenso, observadores independientes cerca del polígono que informan el estallido del propulsor. Escribimos una lista de verificación que no asume culpa ni santidad, y la aplicamos consistentemente a cada vuelo, no solo a los que se sienten extraños. Mientras tanto, toleramos la posibilidad de que esta misión simplemente no estuviera diseñada para ser una máquina de contenido. No todos los cohetes llevan un cineasta. Hay una lección para la comunicación científica enterrada en el polvo. Si no publica los recibos que el público ahora espera, alguien más publicará una historia. La atención aborrece el vacío. La solución es la transparencia. Eso es aburrido, de una manera que solo los ingenieros pueden amar. Sellos de tiempo, superposiciones de telemetría, cortes lentos que priorizan el contexto sobre la exageración. Internet no siempre recompensará eso, pero las personas que importan, las que se quedan después de los fuegos artificiales, sí lo harán. Y también hay una lección para nosotros. Mantén tu curiosidad aguda, no quebradiza. Curioso dice, quiero más datos. Quebradizo dice, la falta de mi metraje preferido equivale a fraude. Uno te da paciencia, el otro te la roba. Cuando llega una anomalía real, como un cometa pintando el cielo de verde con níquel cantando solo, querrás tu paciencia intacta. Querrás reservar tu escepticismo para las afirmaciones que no pueden soportarlo. El silencio era extraño. Extraño no es prueba. Al igual que con 3 Atlas, mantenemos 2 ideas. Sigue preguntando y sigue comprobando qué preguntas realmente apuntan a fuerzas que pueden responder. Aquí está la cuerda floja. Mantente emocionado sin que te engañen. El universo es generoso con las anomalías. Ráfagas de radio rápidas que crujen durante milisegundos, desde galaxias distantes. Una estrella que se atenúa como si llevara cortinas disparejas. Una roca en forma de cigarro que se desvía tímidamente al salir del escenario. Un cometa verde que se enciende como una luz. La tentación es gritar revolución cada vez. El riesgo es que quemes la confianza al gritar lobo, y los lobos reales dejen de ser invitados. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Correcto? Empieza por amar la incertidumbre en voz alta, no como una cobertura, sino como una característica. Cuando la estrella de Tabi desconcertó a los observadores con profundas e irregulares caídas de brillo, los titulares se lanzaron a megaestructuras alienígenas porque hicieron una miniatura perfecta. Los datos se movieron más lentamente. Observaciones de seguimiento encontraron polvo atenuador, dependiente de la longitud de onda, no paneles solares gigantes. Mientras tanto, el monitoreo a largo plazo reveló un sistema desordenado y en evolución que aún no está completamente explicado. ¿Fue el ángulo alienígena infundado? No, solo prematuro y sin anclar a una prueba predictiva.
La maravilla sobrevivió. La exageración, no. A continuación, pide predicciones que puedan perder. Una buena hipótesis. Extiende cheques en público. Para 3 atlas, podemos comprometernos con marcadores limpios. Si las líneas de hierro emergen a medida que aumenta el calor del perihelio, entonces el níquel fue primero por tiempo. Si no es así, entonces el desacoplamiento de metales es estructural. Si el dominio del dióxido de carbono se desvanece de cerca, entonces la inversión fue un efecto de distancia. Si persiste, la química está genuinamente invertida. Estas no son vibraciones, son bifurcaciones en el camino con señales que podemos leer. Luego construya narrativas que se actualicen. La gente perdonará un giro argumental si prefiguras la posibilidad. Diles qué finales alternativos están sobre la mesa. Di, aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña, o vuelve a la normalidad de una manera que nos enseña más de lo que lo haría el drama. Trata a los espectadores como colaboradores, no como clientes. Cuando llegan nuevos espectros, revisa afirmaciones anteriores y mueve los postes de la portería a la luz del día. La emoción no está en acertar en el primer borrador. Está en ver la realidad, corregir el borrador. También deberíamos complacer nuestras metáforas. Llamar vivo a un cometa es una buena poesía. Fingir que implica biología es ir demasiado lejos. La traducción procesable ayuda. Vivo significa umbrales y bucles de retroalimentación, válvulas y respiraderos, no células y genes. Si puedes intercambiar la metáfora por un mecanismo sin perder el ritmo, estás comunicando. Si el ritmo muere sin la metáfora, te estás encantando a ti mismo, no enseñando. En el lado de los medios, resiste el hambre de certeza del algoritmo. Recompensa afirmaciones máximas, los científicos más desconcertados, el objeto más imposible, el descubrimiento más revolucionario. Puedes hackear esa psicología sin mentir. Describe los verdaderos riesgos. Di qué reglas se doblarían y qué se rompería bajo cada resultado. La audiencia puede manejar la emoción condicional. De hecho, es más adictivo porque paga a largo plazo. Volverán para ver qué puerta patearon los datos. También hay una respuesta artesanal. Ritmo. Suelta explicaciones rápidas y contundentes entre las grandes marejadas de mineral. Mantén las oraciones cortas cuando los conceptos se elevan. Visuales que anclan la escala. 40 kilogramos por segundo equivalen a la masa de un automóvil pequeño por minuto. Anclan los fuegos artificiales en algo que puedes sentir. La exageración es azúcar vacía. El ritmo es proteína. Alimenta la atención sin agotarla. Y cuando nos equivocamos, lo decimos. No con un suspiro, sino con una sonrisa. El universo nos superó en astucia. Genial. Ahora somos más inteligentes. La corrección se convierte en parte del arco de la historia, no en una disculpa añadida al final. Esa actitud mantiene la curiosidad elástica en lugar de quebradiza. La maravilla sin exageración no es menos emocionante, es más duradera. Permite que un cometa verde sea dramático como física, no como fantasía. Compra confianza para que cuando finalmente susurres la gran palabra descubrimiento, la gente se incline en lugar de poner los ojos en blanco. Y esa confianza es la única moneda que puede llevarnos a través de la próxima anomalía y la siguiente y la que sigue, que realmente lo cambia todo. Si el dióxido de carbono está al mando en 3 atlas, entonces su vivero probablemente funcionó cálido y extraño. Los cometas heredan los climas de sus discos de nacimiento. Mueve los frentes de condensación, las líneas invisibles donde diferentes hielos pueden solidificarse, y cambias la despensa. El agua se congela más lejos, el dióxido de carbono un poco más cerca, el monóxido de carbono aún más lejos en la congelación profunda. Mezcla esas líneas con la radiación estelar, la turbulencia y los planetas migratorios, y estampas recetas muy diferentes en las rocas que algún día vagarán entre las estrellas. Imagina una estrella joven envuelta en un extenso disco polvoriento. Las regiones internas brillan calientes, la niebla exterior brilla fría, y en medio se encuentra una capa de mezcla turbulenta, donde guijarros y hielos chocan, se pegan e intercambian capas. Si los planetas gigantes se forman temprano y migran, abren crestas de presión a través del disco,
atrapando granos que flotan y arrastrando material rico en volátiles hacia adentro. Un guijarro que comenzó su vida más allá de la línea de nieve de monóxido de carbono puede ser estacionado cerca de la línea de nieve de dióxido de carbono, luego acumular capas de polvo y orgánicos mientras conserva su abundancia de dióxido de carbono. Ensambla suficientes de esos guijarros en un embrión de cometa y habrás construido un futuro viajero con alto contenido de dióxido de carbono. Ahora añade radiación. El tipo de estrella importa. Las estrellas más calientes y azules bombardean los discos con más luz ultravioleta, cocinando hielos y reordenando la química en las superficies de los granos, incluso cerca de soles similares al nuestro. Erupciones y estallidos de acreción pueden elevar temporalmente el campo de radiación, impulsando reacciones que fijan el dióxido de carbono en matrices frágiles. Los rayos cósmicos lo atraviesan todo, rompiendo enlaces, creando y deshaciendo moléculas que luego dictarán qué líneas se iluminan cuando regrese la luz solar. A lo largo de millones de años, ese procesamiento puede influir en lo que se libera pronto y lo que permanece bloqueado hasta que el calor sea realmente intenso. Aquí es donde 3 Atlas empieza a aparecer una postal de un estante ligeramente más cálido. Un disco donde el dióxido de carbono se incorporaba fácilmente. Una historia de migración que arrastró guijarros ricos en dióxido de carbono hacia adentro sin despojarlos. Una historia de radiación que dejó el agua presente, pero menos dominante en las capas más preparadas para ventilar a distancia. Cuando 3I Atlas navega hacia nuestra luz solar, los primeros voluntarios son los supervolátiles y el dióxido de carbono. Abren respiraderos, elevan granos y ponen en marcha la fábrica de comas. El agua aparece en las cuentas antes de lo esperado, gracias a los microclimas y la sublimación de los granos. Luego llega el verde, el níquel y el cianuro. Cambian el dial de color a medida que se cruzan umbrales. La secuencia se lee como una tabla térmica de contenidos escrita mucho antes de que el cometa se encontrara con nuestro cielo. ¿Podrías construir el mismo resultado sin un lugar de nacimiento cálido? Posiblemente, si el núcleo estuviera estratificado como una cebolla. Imagina estratos ricos en dióxido de carbono, cerca de vacíos o redes de grietas que presentan bajas barreras de activación, mientras que el hielo de agua se esconde más profundo, detrás de mantos de polvo. La fractura térmica expondría primero el dióxido de carbono, luego prepararía el escenario para el agua y especies posteriores. Pero esa geometría plantea la pregunta anterior. ¿Por qué se dispusieron las capas de esa manera? El entorno terrestre sigue tirando del hilo. Hay una pista que podemos seguir. Si los cometas ricos en dióxido de carbono tienden a entrar en vectores de aproximación gruesos y en forma de disco, tenemos un vínculo poblacional entre la química y la cinemática. Si no lo hacen, y el dominio del dióxido de carbono aparece en una mezcla de trayectorias, entonces la vía es más bien física universal de discos, que puede repetirse en muchos vecindarios. Cualquiera de las dos respuestas eleva la historia. La primera mapea la química a la era galáctica. La segunda la mapea a la mecánica común de discos. Prácticamente, los mundos con dióxido de carbono cambian la forma en que cazamos. Sesgamos las prospecciones para captar el débil aliento de los supervolátiles a distancia. Tratamos la falta de líneas de agua tempranas como ambivalencia, no ausencia. Esperamos que las fábricas de granos dominen al principio y planificamos instrumentos para observar las curvas de color, no solo el flujo. Y cuando una coma verde florece, no nos quedamos boquiabiertos ante la magia. Marcamos las casillas. Presión temprana de dióxido de carbono, elevación de granos, tiempo de umbral, níquel cantando solo o acompañado de hierro. Los lugares de nacimiento cálidos no hacen que los cometas cobren vida. Los hacen teatrales. Prestan el escenario con utilería, capas, volátiles, compuestos frágiles, para que unos pocos vatios de luz solar adicional puedan desencadenar un acto completo. 3I Atlas está interpretando un guión que aprendió mucho antes de llegar a nosotros. Nuestro trabajo es retroceder hasta el autor, el disco, la estrella, la radiación y las migraciones que enseñaron a un trozo de hielo antiguo a volverse verde
y discutir con el hierro. Pequeños cambios de temperatura pueden desatar enormes rabietas químicas. Ese es el titular. A 3.5 unidades astronómicas, los números parecen escasos. La luz solar es débil. Las temperaturas de equilibrio rondan los 150 Kelvin, pero los materiales no responden linealmente al calor. Responden en acantilados. Cruza un acantilado y una superficie tranquila se convierte en un respiradero. Un respiradero se convierte en un chorro. Un chorro se convierte en una fábrica. Empieza con la energía de activación. El peaje que pagas para convertir moléculas sólidas en gas. Para el hielo de agua incrustado en matrices polvorientas y porosas, el peaje es alto. Para los supervolátiles, como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, es menor. Pero incluso menor no significa gradual. En un medio poroso, el calor no se propaga uniformemente. Se canaliza a lo largo de los contactos, se acumula en callejones sin salida y se detiene en gargantas sombreadas. Un pozo poco profundo, con la geometría adecuada, puede atrapar la radiación y reirradiarla hacia adentro, añadiendo unos pocos Kelvin donde cuenta. Esos pocos Kelvin empujan las moléculas por el acantilado. Una vez que las primeras moléculas saltan, arrastran a sus vecinas. La presión es la segunda palanca. La sublimación en un poro cerrado aumenta la presión local del gas, lo que puede contrarrestar una mayor sublimación. Rompe el vacío del puerto y la presión se desploma. Ahora la sublimación funciona más rápido, porque las moléculas que escapan ya no se acumulan. Por eso las microfisuras importan tanto. El límite de grano que se abre por un micrómetro cambia la termodinámica de toda una bolsa, invirtiendo un proceso de estrangulado a flujo libre. El resultado a escala parece un latido del corazón, larga calma, oleada repentina. La porosidad añade una tercera palanca, el área superficial, 1 centímetro cúbico de agregado de polvo de hielo fractal y esponjoso puede ocultar decenas de centímetros cuadrados de frente de sublimación en su interior. No solo estás calentando una piel visible, estás calentando un laberinto de caminos. Aumenta la temperatura un poco y la superficie activa se expande mucho. Por eso, los cometas a menudo actúan vivos. Son redes. Las redes producen umbrales y cascadas, ya sea que hables de neuronas, mercados o hielo. Ahora salgamos del núcleo y entremos en la coma. La elevación de granos hace que la física del umbral sea móvil. Pequeños hielos desprendidos por los primeros respiraderos actúan como sensores con perillas ajustadas justo por encima de lo ambiente. A medida que se mueven, la entrada solar y el enfriamiento radiativo luchan por el control. Un ajuste en cualquiera de los dos puede hacer que un grano pase de almacenamiento a liberación. Miles cambian, luego decenas de miles. El gas que liberan espesa la coma, lo que aumenta la absorción de luz solar, lo que calienta más granos. La retroalimentación no requiere inteligencia, solo acoplamiento. La inercia térmica da forma al ritmo. Los materiales resisten el cambio de temperatura. Cuando amanece en un núcleo en rotación, la superficie se retrasa. El momento más cálido llega después del mediodía local, y el más frío llega después de la medianoche. Si las grietas y los huecos se encuentran cerca de los umbrales, este desfase produce desgasificación desfasada, chorros que golpean con más fuerza cuando el sol ya está bajando, o llamaradas que persisten hasta la noche local, porque los interiores cálidos siguen sangrando calor. Para un telescopio, esos pulsos parecen intencionales. Para la física, su inercia más los umbrales jugando al escondite. Los mantos de polvo complican todo. A medida que el gas arrastra los granos hacia afuera, algunos caen como ceniza y cubren el terreno activo. Unos pocos milímetros de polvo aislante pueden sofocar el agua mientras permiten que el dióxido de carbono se filtre a través de microfisuras. Los mantos elevan los umbrales, exigiendo más calor para la próxima oleada, pero también almacenan inestabilidad. Un pequeño deslizamiento puede exponer hielo prístino y restablecer el reloj de estrangulado a totalmente abierto. En un segundo. Los deslizamientos de tierra en un mundo del tamaño de una montaña pueden medirse desde millones de kilómetros de distancia con nada más que una línea espectral que florece de repente.
Nada de esto requiere nuevas leyes. Requiere respetar cómo se comportan las viejas leyes en medios complejos. 3 Atlas es una clase magistral en ese respeto. El O temprano dice que los bolsillos encontraron vacío antes de lo que pensábamos que podían. La oleada verde dice que los granos cruzaron sus acantilados juntos. Níquel sin hierro dice que algunos umbrales son alcanzables y otros aún no. Si el hierro permanece oscuro en el perihelio, la explicación no es magia. Es que el acantilado necesario está más allá del camino térmico disponible en este paso. Es por eso que pequeños errores de temperatura en los modelos pueden producir grandes fallos predictivos. Puedes equivocarte en 3 Kelvin y perderte el evento por completo. La solución es modelar la red, no solo el globo. Flujo de calor a escala deficiente, mecánica de grietas, trayectorias de granos, transferencia radiativa en una coma semitransparente. Difícil, absolutamente. Pero la recompensa es una teoría que espera el drama, en lugar de sorprenderse por él. A continuación, escalamos de la física de un objeto a la maquinaria que encontrará docenas como él. Si los umbrales hacen que los cometas sean teatrales, las prospecciones hacen teatros en todas partes, observando, esperando, listos para captar la primera línea. Si los cometas interestelares son cartas, necesitamos un servicio postal que nunca duerma. El plan ya está en la plataforma de lanzamiento. En Chile, el observatorio Reuben escaneará todo el cielo visible cada pocas noches, con una cámara del tamaño de un coche, capturando cualquier cosa que se mueva, brille o parpadee. En radio, las matrices escucharán estructuras difusas y susurros moleculares. En órbita, los ojos ultravioleta e infrarrojos observarán longitudes de onda que el aire de la Tierra traga. Si unes todo eso, obtienes algo que nunca hemos tenido antes. Un cielo donde las sorpresas no tienen dónde esconderse. La cadencia de Rubin es el primer factor de cambio. Cada parche de cielo se revisa en un horario medido en noches, no en meses. Eso significa que los objetos rápidos, los candidatos interestelares, con altas velocidades de entrada, y las trayectorias inusuales destacan como trazos audaces en un flipbook. Vincula un puñado de detecciones, resuelve el movimiento, y puedes marcar objetos no ligados al sol temprano, mientras el objeto aún se ilumina en la entrada. El tiempo lo es todo. Compra tiempo para una espectroscopía antes de que el espectáculo se desvanezca en la oscuridad. Luego viene el triaje. Una red global de telescopios medianos convierte esos candidatos en hechos, colores, espectros básicos, las primeras pistas de actividad. Si aparecen líneas de monóxido de carbono en frío, dióxido de carbono en el medio frío, 8, gritando agua, escalas. Los grandes espejos se mueven, los espectrógrafos de alta resolución se bloquean, y los polarímetros miden cómo la luz se dispersa del polvo para estimar el tamaño de los granos. Mientras tanto, los telescopios pequeños se abalanzan sobre la curva de luz, buscando estallidos, rotación y los cambios de humor que marcan la física de umbral. Esta es una carrera de relevos, donde cada traspaso de testigo ahorra horas, y las horas deciden qué química capturamos. En radio, la sensibilidad a estructuras de bajo brillo superficial significa que no nos perderemos lo difuso que ignoran nuestros algoritmos ópticos. Si un visitante interestelar arrastra un halo de gas amplio y tenue o ilumina una molécula rara, las matrices de radio lo marcarán. El UV y el IR desde el espacio completan el espectro, accediendo a bandas prohibidas y ventanas limpias de dióxido de carbono. El punto no es solo la redundancia, es la síntesis. Una longitud de onda te dice qué, otra te dice dónde y a qué velocidad. Juntas, te dicen por qué. La automatización ayuda, pero los humanos permanecen en el bucle. Los alert brokers, software que filtra millones de detecciones nocturnas, puntuarán cada candidato por su rareza. Pero todavía necesitamos la multitud y los profesionales para la comprobación de cordura. Un cometa con una curva de color que se vuelve verde demasiado pronto. Un espectro, donde el níquel aumenta sin hierro. Una curva de luz que pulsa fuera de fase con la iluminación. Estas son las señales que un ojo entrenado puede levantar antes de que entren en acción las grandes armas.
convirtiendo lo que podría haber sido un compás perdido en un verso grabado. Toda esta infraestructura también cambia nuestra psicología. En lugar de esperar un milagro, planeamos una corriente. Candidatos interestelares mensuales. No es ciencia ficción en la era de Rubén. Algunos serán aburridos, precisamente la forma en que necesitamos anclas para lo que es promedio. Algunos serán ruidosos. Unos pocos serán tan extraños que nuestros modelos toserán. Esa distribución es el objetivo. No puedes mapear la diversidad con un puñado de postales. La logística importa. Los formatos de datos estandarizados significan que los espectros de un telescopio se integran limpiamente en modelos construidos para otro. Los archivos públicos significan que un estudiante de posgrado, dentro de 3 años, podrá releer las líneas de hoy con una mejor teoría. Los protocolos rápidos de objetivos de oportunidad significan que no pierdes una semana en trámites, mientras un cometa cruza el umbral que has estado esperando. La cultura cambia de esperamos atraparlo a lo atraparemos. Aquí te mostramos cómo. Y luego está la versión soñada. Exploración predictiva. Con suficientes detecciones, empiezas a pronosticar. Un candidato con cinemática de disco grueso y una evolución de color de rojo a verde recibe una observación automática de níquel. Otro con monóxido de carbono temprano y o lento se etiqueta como probable fábrica de granos. Dejamos de reaccionar y empezamos a anticipar, preparando instrumentos para el momento adecuado en lugar del disponible. La escala no mata la maravilla, hace que la maravilla sea confiable. Cuanto más observamos, más aprendemos a esperar lo inesperado y a estar listos cuando un objeto como 3i Atlas entra en escena. Porque la siguiente pregunta lógica no es solo si lo veremos, es si lo conoceremos de cerca. Ver es bueno, tocar es mejor. Si los cometas interestelares son cartas, el sueño es abrir una en nuestras manos. El problema es la velocidad. Visitantes como 3i Atlas cruzan el sistema solar interior en meses, moviéndose a decenas de kilómetros por segundo. Para cuando nos damos cuenta, ya están a mitad de camino. Capturarlos requiere una mentalidad diferente. Hardware listo para lanzar, propulsión rápida y un plan de misión que trata a los calendarios como enemigos. Hay 2 estrategias generales. La primera es lanzar en alerta. Estaciona una pequeña nave espacial ágil en la Tierra, o mejor aún, en órbita alta. Manténla abastecida y, cuando se marque un objeto interestelar entrante, acelera. La lista de verificación es brutal. Diseño rápido de trayectorias, un propulsor disponible con suficiente empuje y una nave espacial con una etapa de propulsión que pueda añadir varios kilómetros por segundo después de la separación. La propulsión eléctrica solar, eficiente pero lenta, no será suficiente por sí sola. Para el encuentro, necesitas quemas químicas o etapas solares térmicas para generar delta V rápidamente. Luego, tal vez motores iónicos para ajustar la aproximación mientras te deslizas. La segunda estrategia es el predespliegue. Estaciona un explorador lejos de la Tierra, en una estación intermedia del sistema solar interior, como Sol-Tierra L1-L2, o incluso en una órbita heliocéntrica, ligeramente dentro de la Tierra. Dale propulsión de alto ISP, grandes paneles solares y una pila de autonomía que pueda aceptar una actualización y pivotar su lista de objetivos en días. Cuando llega la alerta, el explorador ya se mueve rápido en el vecindario más o menos correcto. La distancia a la interceptación se reduce y el cambio de velocidad requerido cae al ámbito de lo posible. ¿Qué llevamos cuando finalmente nos pongamos a la par? Un laboratorio minimalista, un espectrómetro de masas de alta resolución para leer volátiles y orgánicos traza, un instrumento de desorción láser o un GC micro para sondear moléculas complejas, un analizador de polvo para pesar y medir granos, y una suite de cámaras compactas con imágenes polares para inferir la estructura. Añade un microimpactador o un arpón para levantar material subsuperficial para un análisis rápido, porque las superficies mienten y las eyecciones frescas no. Si el presupuesto es más audaz, incluye una cápsula de muestra con una trayectoria de retorno a la Tierra. 1 gramo de regolito interestelar en un laboratorio limpio vale más que el oro. Es viajar en el tiempo en forma de polvo. Igualar la velocidad es la jugada maestra. Un sobrevuelo a 15 km/h
Ofrece imágenes magníficas y química frustrante, porque el tiempo de permanencia se mide en minutos. El encuentro te da horas o semanas para ver cómo cambian los umbrales a medida que el objeto se calienta. Tiempo para ver si el hierro alguna vez aumenta para unirse al níquel. Tiempo para seguir la fábrica de granos de la coma a medida que evoluciona. Pero el encuentro cuesta. Cada metro por segundo que necesitas tarde es un metro por segundo. Deberías haberlo conseguido antes con una mejor órbita de posicionamiento, una etapa superior más caliente o una ventana de lanzamiento más audaz. La autonomía no es opcional. Las comunicaciones, el tiempo de transmisión de la luz y el ritmo de los eventos en desarrollo exigen una orientación a bordo y un control de exposición adaptativo. La nave espacial debe cambiar de modo a medida que el entorno la sorprende. Activar el espectrómetro cuando aparece una línea. Ampliar el rango dinámico de la cámara cuando la luz solar se dispersa en láminas de polvo inesperadas. Retroceder cuando los recuentos de partículas se disparan. Piensa en ello como un científico de campo robótico, con una lista de verificación y el permiso para desviarse cuando el afloramiento parece interesante. Esta es ingeniería difícil, no fantasía. Las piezas existen. Los satélites pequeños pueden llevar laboratorios serios ahora. Los lanzadores comerciales pesados pueden lanzar cargas útiles modestas en trayectorias agresivas. El software puede realizar aproximaciones de precisión con menos intervención manual que nunca. Lo que falta es el pegamento, financiación para mantener un vehículo en el estante, acuerdos internacionales para reservar ventanas de lanzamiento rápidas y un equipo permanente que ensaye para un objetivo que aún no existe. La respuesta a desastres tiene equipos de respuesta rápida. La ciencia planetaria necesita uno para los milagros. Aquí está la recompensa. Más allá de las fotos principales, un paso cercano nos diría si el acto en solitario de níquel es una mentira superficial o una verdad fundamental. Ponderaría el dióxido de carbono frente al agua in situ. Registraría isótopos que los espectros remotos no pueden resolver. Oxígeno, carbono, tal vez incluso isótopos de níquel, que susurran qué supernovas especiaron la guardería. Convertiría la especulación en notas de laboratorio. No atraparemos Tres y Atlas, pero podemos estar listos para el próximo mensajero. Construir el explorador, practicar el sprint, abastecer el pequeño laboratorio. Cuando suene la alerta a las 3 de la mañana, no publiques un hilo. Enciende la vela y ve. Nos encanta la idea de que la química extraña significa que alguien estuvo aquí. Una solitaria línea de níquel sin hierro. Es difícil no imaginar refinerías en órbita, fábricas destrozando asteroides, corrientes de residuos con proporciones elementales desequilibradas, filtrándose al espacio. ¿Podría Tres y Atlas llevar la escoria de una industria más antigua que nuestro Sol? Esa es una pregunta emocionante. También es una trampa, si la hacemos de la manera incorrecta. Empieza por lo que se supone que es una firma tecnológica, una huella de tecnología que la naturaleza lucha por falsificar. Balizas de radio con deriva de banda estrecha, destellos láser con repetición antinatural, calor residual con la forma espectral de energía de ingeniería. En el ámbito químico, estarías buscando moléculas sin vía abiótica plausible en las condiciones conocidas, o proporciones de elementos e isótopos que griten procesamiento selectivo. Níquel primero, hierro tímido, podría ser el principio de tal señal, o el final de una historia natural que aún no hemos terminado de leer. La industria, si existe, es selectiva. Extraes hierro para construcción y dejas níquel o viceversa para aleaciones y catalizadores especializados. Con el tiempo, los residuos se acumulan con composiciones desequilibradas. Si esos residuos se muelen hasta convertirlos en polvo en un cinturón de escombros, una fracción podría incorporarse a cometas que luego son expulsados entre estrellas.